27 de agosto de 1975. Palacio Menelik, Addis Abeba. En una habitación silenciosa, impregnada por un olor químico que se mezcla con muerte y traición, yace el cuerpo del hombre que alguna vez fue llamado Rey de Reyes, conquistador del León de Judá, descendiente directo del rey Salomón. Haile Selassie, venerado por millones, temido por enemigos, respetado por superpotencias, había sido eliminado en la oscuridad de su propio palacio. Y mientras las guerrillas crecían, la élite militar etíope no podía ponerse de acuerdo sobre cómo responder. Y durante 25 años, el mundo creyó una mentira, que el emperador murió por causas naturales, derrotado por su edad y su salud. Pero esta versión oficial fue una cortina de humo. La verdad, una verdad que fue enterrada literalmente bajo el piso de un baño, es mucho más brutal, política y devastadora. Si te apasionan los secretos ocultos de África que la historia intentó borrar, quédate. Porque en este relato vamos a desenterrar la caída del último emperador africano, una historia de guerras, traiciones, conspiraciones y el tipo de muerte que jamás debería sufrir un rey. Para entender por qué su muerte fue tan violenta, debemos comprender primero quién fue este hombre. Haile Selassie no era solo un líder africano. Era una figura global, un estratega diplomático que logró algo impensable para un gobernante de África a mediados del siglo XX, marca de verificación gruesa blanca jugó con Estados Unidos. Marca de verificación gruesa blanca sedujo políticamente a la Unión Soviética. Marca de verificación gruesa blanca negoció con China. Todo para mantener viva a Etiopía en medio de la Guerra Fría. En 1959 viajó a Washington, donde fue recibido con honores por Dwight Eisenhower. Años después, Nikita Khrushchev le prometió ayuda económica multimillonaria. Inmediatamente después voló a Beijing para reunirse con Mao Zedong. Era el mismo líder, en el mismo año, reuniéndose con las tres superpotencias más importantes del planeta. Cualquier analista político de la época lo sabía, Etiopía no era importante, pero Haile Selassie sí lo era. Y además, para millones de rastafaris, especialmente en Jamaica, era literalmente la manifestación del Mesías. Cuando aterrizó allí en 1966, multitudes lloraron, tocaron el suelo que pisaba e incluso proclamaron haber visto señales divinas. Selassie brillaba en el mundo exterior. Pero dentro del imperio, las grietas estaban creciendo. Y una decisión política marcaría el comienzo de su destrucción. En 1962, Selassie tomó una decisión que sus consejeros le suplicaron no ejecutar, disolver la federación con Eritrea y anexarla completamente a Etiopía. Para él, era una jugada para consolidar un imperio estable. Para Eritrea, fue una traición. La respuesta fue inmediata, surgieron grupos insurgentes. El Frente de Liberación de Eritrea declaró guerra abierta. Los militares etíopes se dividieron. Selassie tenía un imperio, pero estaba rodeado de enemigos dentro y fuera de sus fronteras. Un ejemplo de la crisis, en 1970, el general Tesome Ergetu fue emboscado y asesinado por los insurgentes. El emperador ya no tenía control absoluto. Tenía miedo. Pero lo peor aún estaba por llegar, sus aliados más poderosos lo iban a abandonar. Durante décadas, Etiopía fue un aliado clave de Estados Unidos gracias a una instalación estratégica en Eritrea, la gigantesca base de inteligencia Kagno Station, un complejo de comunicaciones vital para operaciones en el Mar Rojo. Pero con la llegada de la tecnología satelital, la base perdió importancia. Y al perder importancia, Etiopía dejó de ser prioridad. Entre 1971 y 1973, Selassie viajó 3 veces a Washington, casi rogando por ayuda militar. Era una escena humillante, el emperador que había sido aplaudido en la ONU, el hombre que desafió a Mussolini, el símbolo de resistencia africana, pidiendo asistencia que Estados Unidos ya no estaba dispuesto a ofrecer.
Para empeorar la situación, su enemigo natural, Somalia, recibía armamento soviético en cantidades históricas. Selassie estaba rodeado. Y mientras buscaba soluciones fuera, su imperio estaba colapsando por dentro. Entre 1972 y 1973 ocurrió uno de los eventos más devastadores en Etiopía, una hambruna masiva en las regiones de Boyo y Tigray. Más de 40.000 personas murieron oficialmente, pero las cifras reales probablemente duplican ese número. Imágenes impactantes circularon por el país, familias enteras caminando días enteros buscando comida. Niños esqueléticos muriendo frente a cámaras. Campesinos abandonando sus hogares para llegar a Addis Abeba, donde tampoco había ayuda. El pueblo perdió la fe en su emperador. El rey de reyes había fallado. Y esa pérdida de fe se convirtió en combustible para una revolución que estaba por estallar. Todo comenzó con algo pequeño, una bomba de agua rota en un pueblo cerca de Kenia. Soldados molestos, oficiales arrogantes, una disputa por salarios, y de repente, una chispa encendió el país entero. Taxistas protestando. Estudiantes en las calles. Profesores sumándose. Oficiales rebelándose. La crisis petrolera global empeoró todo. Etiopía se convirtió en un polvorín. Y en medio de ese caos, surgió una sombra, el DERG. Oficialmente, era un comité de militares que decía querer orden y estabilidad. En realidad, era un grupo oscuro, sin líderes visibles, sin agenda clara, que usó la confusión para apoderarse del país. En abril de 1974, comenzaron a circular panfletos misteriosos firmados por elementos de las Fuerzas Armadas. Exigían arrestos, reformas y castigos. Cuando Selassie ignoró las demandas, el DERG actuó. Marca de verificación gruesa blanca arrestaron ministros. Marca de verificación gruesa blanca derrocaron al gobierno. Marca de verificación gruesa blanca paralizaron instituciones. Finalmente, el 12 de septiembre de 1974, entraron al Palacio Nacional y anunciaron, Su Majestad Haile Selassie queda depuesto con efecto inmediato. 3000 años de monarquía etíope terminaban en ese instante. El emperador fue llevado a un cuartel militar, donde su verdadera tragedia apenas comenzaba. Dentro del DERG, un hombre comenzaba a mover los hilos, Mengistu Haile Mariam. Un coronel joven, implacable, calculador y sin piedad alguna. Su primer acto fue eliminar a quienes intentaban moderar el rumbo del nuevo régimen. El general Aman Andom, un militar respetado, se opuso a la ejecución de prisioneros. Mengistu respondió enviando tanques a su residencia. Aman murió en un tiroteo tras resistirse al arresto. Esa misma noche, Mengistu reunió al DERG y les entregó una lista de condenados. Un voto macabro determinó el destino de decenas de altos funcionarios. Más de 60 fueron ejecutados en la prisión de Kerchele. Fueron colocados de dos en dos contra un muro, y fusilados sin juicio. Esa noche marcó el comienzo del terror rojo. Y el hombre más valioso para el DERG, Haile Selassie, estaba aún vivo. Por poco tiempo. Según el testimonio del mayordomo Esetu Tesfaye, la noche del 27 de agosto de 1975 ocurrió lo siguiente. Esetu vio a Mengistu caminando hacia el dormitorio del emperador acompañado por otro hombre. Poco después, fue obligado a retirarse a otra habitación. Cuando regresó al amanecer para servir el desayuno, el olor a éter impregnaba el cuarto. El emperador yacía en la cama, inmóvil, con la piel amoratada. La almohada estaba a un lado. No debajo de su cabeza. Todo apuntaba a una muerte por sofocación. Al día siguiente, el DERG anunció que Haile Selassie murió por complicaciones de una operación de próstata. Pero su médico personal contradijo la versión inmediatamente, el emperador estaba sano para su edad. ¿Dónde estaba el cuerpo?
¿Dónde estaban los restos del monarca más famoso de África? La verdad no se conocería sino hasta 1991. Cuando cayó Mengistu, los restos de Haile Selassie fueron encontrados bajo el piso de un baño del palacio. Asesinado. Oculto. Olvidado. Recién en el año 2000, 25 años después, recibió un entierro digno. Así terminó la vida del último emperador de Etiopía. Un hombre que gobernó más de 40 años, venerado por unos, criticado por otros, pero finalmente traicionado por aquellos que debían protegerlo. Su muerte, escondida y manipulada durante décadas, nos recuerda que la historia verdadera siempre es más oscura, más humana y más brutal de lo que aparece en los libros. Si este relato te impactó, dale like, suscríbete a Relatos del África Prohibida y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Haile Selassie fue víctima de la traición o de sus propios errores? Nos vemos en el próximo relato.